Me dijeron que no viniera para Año Nuevo. Así, sin rodeos, sin disculpas. Mi nuera Dayana fue quien llamó, su voz dulce como siempre, pero con ese filo que yo ya conocía bien. Rosalía, este año mejor no vengas, ¿sí? Es que vamos a ser pocos, algo íntimo, ya sabes. Miguel está de acuerdo, dice que sería más cómodo así. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi apartamento, ese lugar pequeño donde he vivido los últimos 10 años, desde que enviudé. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para estas cosas. Era la tercera vez en 6 meses que me cancelaban. Primero fue el cumpleaños de mi nieto Benjamín en julio. Después, el Día de Acción de Gracias. Ahora, Año Nuevo. Siempre la misma excusa, sería incómodo, sería mejor otro día, ya te avisamos. Pero ese otro día nunca llegaba. Miguel, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, ya ni siquiera se molestaba en llamarme. Todo pasaba por Dayana. Ella era quien administraba el calendario familiar, quien decidía quién merecía un lugar en la mesa y quién no, y yo, aparentemente, ya no merecía nada. La tarde del 31 me la pasé limpiando mi apartamento. No porque estuviera sucio, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Cada vez que el teléfono sonaba, corría a verlo, pensando que tal vez Miguel habría cambiado de opinión, que tal vez mi nieto habría insistido en que la abuela tenía que estar ahí. Pero no. Eran solo llamadas de telemarketing, ofertas de tarjetas de crédito, nada que importara. A las 8 de la noche me preparé una sopa, de esas instantáneas que venden en el supermercado. Me senté frente al televisor y busqué algún programa de fin de año. Familias felices, brindis, abrazos, globos de colores llenando el cielo. Apagué la televisión. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. Podía escuchar el reloj de la cocina, ese tic-tac constante que parecía burlarse de mí. Tic-tac, tic-tac. Otro segundo más sola. Otro minuto más invisible. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi familia me necesitaba. Cuando Miguel era pequeño y su padre acababa de morir, yo era todo para él. Trabajaba doble turno, le preparaba el desayuno antes de que saliera el sol, lo ayudaba con la tarea hasta la medianoche. Nunca le faltó nada. Ni comida, ni ropa, ni amor. Lo puse en una buena escuela, pagué su universidad, estuve ahí en cada momento importante de su vida. Y cuando conoció a Dayana, yo fui la primera en recibirla con los brazos abiertos. ¡Qué error! Al principio todo parecía normal. Dayana era amable, sonreía mucho, me llamaba para preguntarme recetas, para pedirme consejos. Pero después de que nació Benjamín, algo cambió. Empezó a cancelar las visitas. Siempre tenía una excusa. El niño está resfriado, Rosalía. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. Mejor la próxima semana. Y Miguel simplemente asentía, como si yo no importara, como si mi presencia en la vida de mi nieto fuera opcional. Benjamín. Mi pequeño Benjamín. Tiene 7 años ahora, y apenas me conoce. La última vez que lo vi fue hace 3 meses. Un encuentro de 15 minutos en el estacionamiento de un centro comercial. Dayana dijo que tenían prisa, que solo pasaban a saludar. El niño me abrazó con esa inocencia que solo tienen los niños. Me preguntó cuándo iba a ir a su casa otra vez, cuándo iba a hacerle esas galletas que tanto le gustaban. Yo le prometí que pronto, muy pronto. Pero Dayana ya lo estaba jalando del brazo, diciéndole que teníamos que irnos, que papá estaba esperando. Vi cómo se alejaban, como Benjamín volteaba a verme con esos ojos grandes y tristes. Esa imagen se me quedó grabada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero después de eso, nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una foto. Era como si yo hubiera dejado de existir. A las 11 de la noche me serví una copa de vino barato, de esos que venden en oferta en el supermercado. Brindaría sola, como había cenado sola, como había pasado todo el año. Sola. Me puse un vestido color marfil que tenía guardado desde hacía años, uno que había comprado pensando que tal vez Miguel me invitaría a alguna celebración importante. ¡Qué ingenua! Me maquillé un poco, solo para no sentirme completamente patética. Me miré al espejo y vi a una mujer de 68 años, cansada, olvidada, invisible. Pero también vi algo más. Vi a alguien que había sobrevivido a cosas peores. A la muerte de un esposo,
a años de trabajo duro, a la soledad. Y seguía aquí, seguía de pie. Eso tenía que contar para algo, ¿no? Aunque en ese momento no lo sintiera así. Los fuegos artificiales empezaron a sonar afuera. Gritos de felicidad, música a todo volumen, bocinas de autos celebrando. El año nuevo había llegado. Levanté mi copa hacia la ventana, hacia esa ciudad llena de gente que tenía a alguien con quien brindar. Salud, me dije a mí misma. Salud por otro año más de esto. Bebí el vino de un solo trago y dejé la copa sobre la mesa. Entonces, mi teléfono sonó. Era Miguel. Mi corazón dio un salto. Tal vez se había arrepentido, tal vez quería desearme feliz año nuevo, tal vez había recordado que tenía una madre. Contesté rápido, demasiado rápido. ¿Miguel? Su voz sonaba extraña, temblorosa, casi asustada. Mamá, necesito que me digas algo. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando en las noticias? ¿De qué hablas?, le pregunté, sin entender nada. Él respiró hondo, como si estuviera tratando de procesar algo imposible. Mamá, acaban de anunciar en las noticias que una mujer donó $2 millones para la construcción de una ala pediátrica en el Hospital General. Dijeron tu nombre completo. Rosalía Méndez Torres. Esa eres tú, ¿verdad? Dime que no eres tú. Me quedé en silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de años de secretos que nunca compartí. Fui hasta la ventana y vi los fuegos artificiales estallar en el cielo nocturno. Rojos, dorados, plateados, hermosos y efímeros. Entonces, con una calma que ni yo misma esperaba, le respondí. Sí, Miguel, soy yo. Y deberías quedarte hasta el final de esta historia, porque nada de lo que crees saber sobre mí es verdad. Después de colgar con Miguel, me quedé junto a la ventana viendo cómo la ciudad seguía celebrando. Los fuegos artificiales continuaban iluminando el cielo, pero yo ya no los veía realmente. Solo podía pensar en la expresión que debía tener mi hijo en ese momento, en la confusión, en el shock, tal vez en la vergüenza. $2 millones. Había donado $2 millones al Hospital General, el mismo hospital donde nació Benjamín, donde me operaron del corazón hace 5 años, donde tantas familias sin recursos recibían atención gratuita. Y lo había hecho de forma anónima, o al menos eso creía. Pero el director del hospital insistió en hacer el anuncio público durante la transmisión de Año Nuevo. Dijo que era importante que la gente supiera que todavía existía bondad en el mundo. No pude negarme. Aunque sabía que esto podría complicar las cosas, sabía también que ya no me importaba esconderme. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Miguel llamaba una y otra vez. Después empezaron los mensajes. Mamá, contesta por favor. Necesito hablar contigo. Esto no tiene sentido. Tú eres secretaria jubilada. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Estás bien? ¿Alguien te está estafando? Leí cada mensaje sin responder. Secretaria jubilada. Eso era lo que ellos creían. Lo que yo les había permitido creer durante todos estos años. Nunca les había mentido directamente. Simplemente nunca les conté toda la verdad. Cuando Miguel me preguntaba sobre mi trabajo, yo decía que trabajaba en una empresa farmacéutica. Lo cual era cierto. Solo que omitía el pequeño detalle de que yo no era empleada. Yo era la dueña. Bueno, cofundadora y exdirectora ejecutiva, para ser exactos. Hace 30 años, cuando Miguel apenas tenía 10, yo trabajaba efectivamente como secretaria en un laboratorio pequeño. Pero no era una secretaria cualquiera. Tenía formación en administración, hablaba 3 idiomas, y entendía el negocio farmacéutico mejor que muchos de los ejecutivos que pasaban por esa oficina. Fue ahí donde conocí al doctor Elías Ruiz, un químico brillante que había desarrollado una fórmula para un medicamento genérico que podría ayudar a millones de personas con diabetes. El problema era que ningún laboratorio grande quería producirlo porque las ganancias serían menores que las de los medicamentos de marca. Elías estaba frustrado, a punto de rendirse. Una noche, trabajando tarde, le dije algo que cambió todo. ¿Y si lo hacemos nosotros mismos? Él se rió. ¿Con qué dinero, Rosalía? Yo tenía ahorrados $23,000. Todo lo que había guardado en 10 años de trabajo. Se los ofrecí. Él puso sus conocimientos y sus fórmulas.
Así nació Laboratorios Esperanza. Los primeros 5 años fueron brutales. Trabajaba en el laboratorio durante el día y cuidaba a Miguel por las noches. Dormía 4 horas, a veces menos. Aprendí todo sobre regulaciones sanitarias, patentes, distribución, mercadeo. Elías manejaba la parte científica, yo manejaba todo lo demás. Y funcionó. El medicamento fue un éxito. No nos hizo millonarios de la noche a la mañana, pero nos dio estabilidad. Luego vinieron otros productos, más contratos, más crecimiento. Para cuando Miguel entró a la universidad, Laboratorios Esperanza era una empresa mediana pero sólida, con presencia en 6 países. Yo era la directora ejecutiva. Ganaba bien, muy bien. Pero seguí viviendo en el mismo barrio, en la misma casa modesta, manejando el mismo auto viejo. No quería que Miguel creciera pensando que el dinero era lo importante. Quería que valorara el esfuerzo, el trabajo, la humildad. Cuando cumplí 60 años, Elías y yo recibimos una oferta de compra. Una corporación internacional quería adquirir Laboratorios Esperanza por una suma obscena. $85 millones. Elías quería rechazarla, pero yo estaba cansada. 30 años trabajando sin parar me habían pasado factura. Además, mi esposo acababa de morir, y me sentía perdida, vacía. Acepté la oferta con una condición: que parte del dinero se destinara a un fondo para mantener los precios bajos de nuestros medicamentos genéricos durante al menos 20 años más. Ellos aceptaron. Dividimos el dinero. Elías se quedó con su parte y se mudó a España con su familia. Yo me quedé con la mía, $42 millones después de impuestos y la creación del fondo benéfico. Nunca se lo dije a Miguel. Él estaba terminando su maestría, comenzando su carrera, conociendo a Dayana. No quería que esa información cambiara nuestra relación. No quería que me viera como un banco, como una fuente de dinero. Quería que me amara por ser su madre, no por lo que tenía en la cuenta bancaria. Así que seguí viviendo de forma simple. Me compré este apartamento pequeño, modesto, en un barrio tranquilo. Manejaba un auto sencillo. Compraba mi ropa en tiendas normales. Invertí la mayor parte del dinero de forma segura y conservadora. Vivía de los intereses, que eran más que suficientes para mí. El resto lo guardé, esperando el momento correcto para usarlo en algo que realmente importara. Y ahí estaba yo, en la madrugada del 1 de enero, viendo cómo ese secreto de décadas salía a la luz por una donación que hice desde el corazón. El teléfono seguía sonando. Ahora era un número desconocido. Contesté. Era Dayana. Su voz ya no era dulce. Rosalía, ¿qué demonios está pasando? Miguel está desquiciado. Dice que donaste millones de dólares. ¿Eso es verdad? ¿De dónde salió ese dinero? Necesitamos hablar ahora mismo. Respire hondo antes de contestar. Dayana, son las 12:30 de la madrugada del día de Año Nuevo. El día que me dijiste que no viniera porque mi presencia haría sentir incómodos a todos. Así que no vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar cuando yo decida. Y te sugiero que cambies ese tono. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, increíblemente, se rió. Esa risa falsa, nerviosa, que usaba cuando trataba de manipular una situación. Ay, Rosalía, no te pongas así. Sabes que lo de hoy fue un malentendido. De hecho, estábamos por llamarte para que vinieras. Es solo que pensamos que tal vez estabas cansada, que a tu edad. ¿A mi edad qué, Dayana? ¿Cuál es exactamente el problema con mi edad? Silencio otra vez. Mira, obviamente hay cosas que necesitamos aclarar. Cosas importantes. Sobre tu salud, sobre tus finanzas. Miguel y yo estamos preocupados por ti. Viviendo sola en ese apartamento, a tu edad, manejando sumas tan grandes de dinero. Tal vez necesites ayuda. Tal vez necesites que alguien te ayude a administrar las cosas antes de que tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Ahí estaba. Lo que yo sabía que vendría eventualmente. La preocupación no era por mí. Era por el dinero. Por lo que yo podría hacer con él sin consultarles. Sin darles acceso. Dayana, le dije con una voz más fría de lo que me creía capaz. Tengo 68 años, no 108. Mis facultades mentales están perfectamente bien.
Mis finanzas están perfectamente administradas por profesionales que contraté hace décadas. Y mis decisiones son exactamente eso, mías. Ahora, si me disculpas, me voy a dormir. Que tengas un feliz año nuevo con la familia que sí fue invitada a tu mesa. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero también sentía algo que no había sentido en meses. Poder, control, dignidad. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había callado durante tantos años, en todas las veces que me tragué el orgullo, que acepté el rechazo sin decir nada, que permití que me trataran como si fuera una carga. Pensé en Benjamín, en cómo Diana lo alejaba de mí sistemáticamente, inventando excusas, creando distancia. Pensé en Miguel, en cómo se había convertido en un extraño que prefería la comodidad de no contradecir a su esposa antes que defender a su propia madre. Y pensé en mí, en la mujer que fui, en la empresaria que construyó algo de la nada, y en la mujer invisible en la que me había convertido por elección propia. Pero esa noche algo cambió. Esa donación no fue solo un acto de caridad. Fue una declaración. Fue el primer paso para dejar de esconderme. Y ahora que la verdad había comenzado a salir, ya no había vuelta atrás. El 2 de enero, a las 9 de la mañana, Miguel apareció en la puerta de mi apartamento. No había llamado antes, no había avisado. Simplemente tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Estaba desaliñado, con ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se quedó parado en medio de mi pequeña sala, mirando alrededor como si nunca hubiera estado ahí antes. Y técnicamente, casi nunca había estado. En 10 años viviendo en ese apartamento, Miguel me había visitado tal vez 5 veces, y siempre por menos de 20 minutos. Siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Se sentó en el sofá sin que lo invitara. Mamá, explícame qué está pasando. Las noticias, el dinero, todo. ¿Cómo es posible que tengas millones de dólares y nunca me dijiste nada? Viví con la preocupación de que apenas te alcanzaba la pensión, de que estabas pasando necesidades, y resulta que todo era mentira. Me serví un café, despacio, dejando que el silencio se extendiera. No era mentira, Miguel. Nunca dije que tenía problemas de dinero. Ustedes asumieron. Y yo simplemente no los corregí. Pero eso no viene al caso ahora. La pregunta real es ¿por qué estás aquí? Hace 2 días no podía ir a tu casa porque mi presencia haría sentir incómodos a todos. ¿Qué cambió? Él se pasó las manos por la cara. Eso fue un error, mamá. Diana pensó que como últimamente has estado un poco olvidadiza, un poco confundida, sería mejor. ¿Un poco confundida? Lo interrumpí, sintiendo como la rabia empezaba a trepar por mi garganta. ¿Cuándo exactamente he estado confundida, Miguel? Dame un ejemplo. Se removió incómodo en el sofá. Bueno, Diana mencionó que la última vez que hablaron por teléfono tú repetiste la misma historia 2 veces. Y que olvidaste el cumpleaños de Benjamín. Repetí una anécdota porque tu esposa no me estaba prestando atención la primera vez que la conté, estaba viendo su teléfono. Y no olvidé el cumpleaños de Benjamín. Me cancelaron la invitación 3 días antes, diciéndome que el niño tenía varicela. Cosa que era mentira, porque vi las fotos en redes sociales de la fiesta llena de niños. Él se quedó callado. No sabía eso de las fotos. Diana me dijo que... Ya sé lo que Diana te dijo. La pregunta es ¿por qué le crees más a ella que a tu propia madre? Silencio. Un silencio tan pesado que casi podía tocarse. Finalmente, Miguel habló, pero su voz sonaba diferente, más pequeña. Mamá, necesito saber de dónde salió ese dinero. Necesito entender qué está pasando. Si tienes problemas, si alguien te está estafando, si firmaste algo que no debías. Me reí. Fue una risa amarga, seca. Miguel, trabajé 30 años de mi vida construyendo una empresa que vendí por una fortuna. Fui directora ejecutiva de Laboratorios Esperanza. Manejé presupuestos de millones, negocié con corporaciones internacionales, tomé decisiones que afectaron la vida de miles de empleados. ¿Crees realmente que a los 68 años de repente perdí la capacidad de firmar un cheque? Se quedó mirándome como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿Laboratorios Esperanza? Tú trabajabas ahí de secretaria.
Fui secretaria los primeros 6 meses. Después fui asistente administrativa. Luego gerente de operaciones. Luego vicepresidenta. Y finalmente, directora ejecutiva y copropietaria. Vendimos la empresa hace 8 años. Yo recibí $42 millones después de impuestos. Los he invertido de forma conservadora desde entonces. La donación que hice representa menos del 5% de mi patrimonio actual. Vi cómo procesaba la información. Cómo su cerebro trataba de reconciliar la imagen que tenía de mí, la madre humilde que vivía en un apartamento pequeño y compraba ropa en rebajas, con esta otra realidad que acababa de revelarle. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz sonaba herida, casi infantil. Porque no quería que me amaras por mi dinero. Miguel, quería que me amaras porque soy tu madre. Quería una relación real, no una relación transaccional. Pero parece que igual terminé sin relación alguna, así que supongo que el resultado fue el mismo. Eso no es justo, protestó él. Yo te quiero, mamá. Siempre te he querido. Entonces, ¿por qué hace 6 meses que apenas me hablas? ¿Por qué me cancelaste 3 veces seguidas? ¿Por qué tu hijo, mi nieto, casi no me conoce? ¿Por qué permites que tu esposa me trate como si fuera un estorbo? Miguel se levantó del sofá, caminó hacia la ventana. Dayana no te trata mal. Solo es protectora. Con Benjamín, con nuestra familia. A veces piensa que... ¿Qué, Miguel? ¿Que soy muy vieja? ¿Que estoy senil? ¿Que soy una mala influencia? Terminó la frase por mí. No, no es eso. Solo que a veces dice que Benjamín se confunde cuando hay muchas personas queriendo educarlo de formas diferentes. Que es mejor mantener las cosas simples para él. Así que la solución fue eliminarme completamente. ¿Hacerme desaparecer de su vida como si nunca hubiera existido? Él no respondió. Sabía que no tenía una buena respuesta. Sabía que todo lo que dijera sonaría exactamente como lo que era, excusas para justificar lo injustificable. Mira, mamá, obviamente hay cosas que necesitamos arreglar. Cosas de las que necesitamos hablar como familia. Pero primero necesito entender qué vas a hacer con todo ese dinero. ¿Tienes un testamento? ¿Un plan financiero? ¿Alguien que te esté asesorando? Y ahí estaba otra vez. La preocupación real. No era por nuestra relación rota. No era por los meses de abandono. Era por el dinero y qué pasaría con él. Tengo un testamento, sí. Hecho hace 7 años por uno de los mejores abogados del país. Tengo un equipo de asesores financieros. Tengo todo perfectamente organizado. Y antes de que preguntes, no voy a discutir los detalles de mi testamento contigo. Eso es privado. Pero mamá, soy tu único hijo. Tengo derecho a saber. No. Miguel, no tienes derecho a saber. Tienes derecho a amarme, a respetarme, a incluirme en tu vida. Esos son derechos que vienen de ser mi hijo. Pero el acceso a mis finanzas no es uno de ellos. Vi cómo apretaba la mandíbula. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo no como mi niño, sino como un hombre que estaba haciendo cálculos, evaluando números, pensando en herencias. Y me rompió el corazón un poco más. Necesito hablar con Dayana, dijo finalmente. Necesitamos venir a verte juntos, sentarnos, aclarar todo esto como familia. Le di un sorbo a mi café, que ya estaba frío. No. Miguel. Dayana y yo no vamos a sentarnos a aclarar nada hasta que ciertas cosas cambien. Primero, quiero ver a mi nieto. No en un estacionamiento por 15 minutos, sino visitas reales, tiempo real. Segundo, quiero que dejes de tratarme como si tuviera un pie en la tumba. Tengo 68 años, no 90. Y tercero, quiero respeto. Si van a incluirme en su vida, que sea de verdad, no solo cuando les convenga o cuando quieran saber qué voy a hacer con mi dinero. Miguel se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, mamá. Vamos a volver a hablar. Le sostuve la mirada. Tienes razón. No ha terminado. Apenas está comenzando. Y te sugiero que cuando vuelvas, vengas preparado para escuchar, no solo para exigir. Salió dando un portazo. Me quedé ahí parada, en medio de mi pequeña sala, sintiendo como algo fundamental había cambiado entre nosotros. Había cruzado una línea.
Ya no era la madre sumisa que aceptaba cualquier migaja de atención. Ahora era alguien con poder, con voz, con opciones. Y eso aterraba a mi hijo más que cualquier otra cosa. Porque por primera vez en su vida, yo no necesitaba nada de él. Pero él, aparentemente, necesitaba mucho de mí. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no paraba de sonar, pero no era Miguel quien llamaba. Eran periodistas, organizaciones benéficas, incluso algunas personas del pasado que no sabía que aún tenían mi número. Todos querían saber sobre la donación, sobre mi historia, sobre qué otros planes tenía. Rechacé todas las entrevistas. No había hecho la donación por publicidad, la había hecho porque ese hospital salvó mi vida hace 5 años y porque veía a diario familias que no podían pagar tratamientos para sus hijos. Eso era lo que importaba, no mi cara en las noticias. Pero hubo una llamada que sí contesté. Era Elías, mi antiguo socio. Rosalía, acabo de ver las noticias desde España. ¿2 millones de dólares? Siempre supe que tenías un corazón enorme, pero esto es impresionante. Nos reímos juntos, como en los viejos tiempos. Elías me contó sobre su vida en Barcelona, sobre sus nietos, sobre cómo había invertido su parte del dinero en proyectos educativos. Y luego me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Y tú, Rosalía? ¿Estás feliz? ¿Estás rodeada de gente que te quiere? Me quedé callada demasiado tiempo. Él suspiró. Ah, ya veo. ¿Problemas familiares? Le conté todo. La exclusión gradual, las cancelaciones, el año nuevo sola, la reacción de Miguel ante la noticia del dinero. Elías escuchó sin interrumpir, como siempre había hecho. Cuando terminé, dijo algo que me quedó grabado. Rosalía, ¿recuerdas lo que te dije cuando rechazaste la primera oferta de compra? Que a veces tenemos que dejar que las cosas mueran para que algo nuevo pueda nacer. Aplica también para las relaciones. A veces la gente solo te valora cuando temes perderlos. Tal vez es tiempo de que tu hijo tema perderte a ti. El 8 de enero recibí un mensaje de Dayana. Era largo, elaborado, lleno de palabras cuidadosamente escogidas. Querida Rosalía, lamento mucho si hubo malentendidos recientes. Miguel y yo hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que hemos sido injustos contigo. Queremos remediar eso. Te invitamos a cenar este sábado en casa. Benjamín está emocionado de verte. Podemos hablar de todo con calma, como familia. Por favor, ven. Te necesitamos. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra goteaba falsedad. No decía lo siento por excluirte. Decía lamento si hubo malentendidos, como si el problema fuera mi percepción, no sus acciones. No decía hicimos mal, decía hemos sido injustos, una admisión tibia y calculada. Y ese te necesitamos al final. No te extrañamos. No te queremos. Te necesitamos. Necesidad. Siempre volvía a eso. Respondí de forma simple. Asistiré. Pero quiero que Benjamín esté presente durante toda la cena, no que lo manden a dormir apenas llegue. Y quiero que esta conversación sea honesta. Si van a fingir, mejor ni nos reunamos. Dayana respondió casi inmediatamente. Por supuesto. Todo será honesto. Te lo prometo. Ese sábado me arreglé con cuidado. Me puse un conjunto color gris perla, elegante pero no ostentoso. Me maquillé, me peiné. Quería verme bien, fuerte, no como la anciana vulnerable que ellos parecían imaginar. Compré un regalo para Benjamín, un set de libros sobre ciencia para niños. Siempre le había gustado hacer preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, y yo quería alimentar esa curiosidad. Llegué a su casa a las 7 en punto. Era una casa grande en un vecindario bonito, de esas que tienen jardín delantero y 2 autos en la entrada. Miguel me abrió la puerta. Hola, mamá. Me dio un abrazo rápido, incómodo. Pasa. Dayana está terminando de cocinar. Benjamín salió corriendo desde la sala. Abuela. Se lanzó a mis brazos con esa alegría pura que solo tienen los niños. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Habían pasado 3 meses desde la última vez que lo había abrazado así. Había crecido, estaba más alto, su voz sonaba diferente. Te extrañé mucho, mi amor. Yo también, abuela. ¿Por qué ya no vienes a verme?
Mamá dice que estás muy ocupada. Antes de que pudiera responder, Dayana apareció desde la cocina. Benjamín, cariño, deja que tu abuela entre. No la asfixies. Sonreía, pero sus ojos no sonreían. Rosalía, qué gusto verte. Te ves muy bien. Nos sentamos a la mesa. Dayana había preparado una cena elaborada, pollo al horno con vegetales, ensalada, pan casero. Todo se veía perfecto, como salido de una revista. Comenzamos a comer, haciendo conversación superficial. Benjamín hablaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre un proyecto de ciencias que estaba haciendo. Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro, memorizando cada detalle de la vida de mi nieto que me había perdido. Después del plato principal, Dayana llevó a Benjamín a lavarse las manos. Miguel y yo nos quedamos solos en la mesa. Mamá, sobre el otro día. Fui demasiado duro. Estaba en shock, no sabía cómo procesar la información. Pero he pensado mucho y entiendo que tus decisiones son tuyas. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Asentí, pero no dije nada. Sabía que lo importante vendría después. Cuando Dayana regresó con Benjamín, sirvió postre. Pastel de chocolate, el favorito del niño. Pero antes de que pudiéramos comer, Dayana carraspeó. Rosalía, Miguel y yo hemos estado pensando. Vivir sola a tu edad debe ser difícil. Ese apartamento tan pequeño, sin nadie que te ayude si pasa algo. Y ahora con todo este asunto del dinero, debe ser estresante manejar todo eso sola. Queremos proponerte algo. Aquí me viene, pensé. Aquí viene lo que realmente querían. Hemos pensado que tal vez podrías venir a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra. Podrías estar cerca de Benjamín, no estarías sola, y nosotros podríamos ayudarte con las cosas del día a día. Con tus finanzas, con tus citas médicas, con todo. Sería más fácil para todos. La miré directamente a los ojos. ¿Y mi apartamento qué pasaría con él? Ah, bueno, podrías venderlo o rentarlo. O si prefieres, podríamos ayudarte a administrarlo. Miguel tiene contactos en bienes raíces. ¿Y mis finanzas? ¿También las administrarían ustedes? Dayana sonrió, esa sonrisa que ahora reconocía como pura manipulación. Bueno, no necesariamente administrarlas, pero sí ayudarte. Sabes, para que no tengas que preocuparte por esas cosas. A tu edad, debe ser un peso muy grande tomar decisiones sobre inversiones, donaciones, ese tipo de cosas. Miguel podría asesorarte, hacerlo más simple. Dejé mi tenedor sobre el plato. Dayana, tengo una pregunta. Hace 2 semanas, antes de que se supiera lo de la donación, antes de que supieran que tengo dinero, ¿ustedes me querían viviendo aquí? Hubo un silencio incómodo. Benjamín nos miraba sin entender. Bueno, es diferente ahora. Ahora sabemos que podrías necesitar más ayuda. ¿Ayuda con qué exactamente? Tengo 68 años, no 90. Camino perfectamente. Manejo mi propio auto. Cocino, limpio, pago mis cuentas. ¿Qué parte específicamente creen que no puedo hacer sola? Miguel intervino. Mamá, solo estamos tratando de cuidarte. De asegurarnos de que estés bien. No es solo por el dinero, si eso es lo que estás pensando. Me levanté de la mesa. Benjamín, mi amor, gracias por cenar conmigo. Te quiero mucho. Voy a salir un momento con tus papás a la sala, pero volveré a despedirme antes de irme. El niño asintió, confundido. En la sala, lejos de Benjamín, me volteé hacia ellos. No voy a vivir aquí. No voy a vender mi apartamento. Y definitivamente no voy a darles acceso a mis finanzas. Lo que sí voy a hacer es establecer límites muy claros. Quiero ver a Benjamín una vez por semana, mínimo. Quiero ser incluida en eventos familiares, no como una ocurrencia de último momento, sino como parte de la familia. Y quiero que dejen de tratarme como si fuera incompetente. Dayana se cruzó de brazos. Rosalía, creo que estás siendo un poco paranoica. Nadie dijo que eras incompetente. Hace 2 semanas me dijiste que no viniera a Año Nuevo porque haría sentir incómodos a todos. Hace 3 meses le dijiste a Benjamín que yo estaba demasiado ocupada para verlo, cuando la verdad es que ustedes me cancelaban cada vez que intentaba visitarlo. Y ahora, mágicamente,
Después de enterarse del dinero, quieren que viva aquí y les dé control sobre mi vida. Perdóname si me cuesta creer que esto es solo por preocupación. Los ojos de Diana se endurecieron. ¿Sabes qué? Tal vez si estás perdiendo facultades. Porque una persona en su sano juicio no rechazaría ayuda de su propia familia. Miguel, di algo. Miguel miraba al piso. Mamá, tal vez estás malinterpretando las cosas. No. Miguel, por primera vez en años estoy interpretando las cosas exactamente como son. Y no me gusta lo que veo. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Volví al comedor, abracé a Benjamín fuerte. Te amo, pequeño. Voy a verte muy pronto. Te lo prometo. Salí de esa casa sabiendo que acababa de iniciar una guerra, pero también sabiendo que ya no iba a retroceder. Los siguientes días fueron de silencio absoluto. Ni Miguel ni Diana me llamaron. Era como si hubieran decidido castigarme con indiferencia, esperando que yo cediera, que llegara arrastrándome a disculparme, rogando por un lugar en sus vidas. Pero yo no iba a hacer eso. No esta vez. Ya había pasado demasiados años haciéndome pequeña, aceptando migajas, tragándome el orgullo. Se había acabado. En cambio, usé ese tiempo para hacer algo que debía haber hecho hace meses. Contraté a un investigador privado. Sé que suena drástico, tal vez hasta paranoico, pero había algo en la forma en que Diana había insistido en controlar mis finanzas, en declararme incompetente, que me inquietaba profundamente. Necesitaba saber si solo era codicia oportunista o si había algo más. El investigador se llamaba Moisés Sánchez, un hombre serio de unos 50 años, ex policía, con cara de haber visto demasiado en su vida. Vino a mi apartamento una tarde. Señora Rosalía, ¿qué exactamente necesita que investigue? Quiero saber todo sobre mi nuera. Su historial financiero, sus antecedentes, si ha intentado algo similar antes. Y quiero saber qué están diciendo de mí. Si están hablando con abogados, médicos, cualquier cosa. Moisés asintió sin juzgar. Le tomará unos 10 días. Le pagaré lo que sea necesario, pero necesito discreción absoluta. Mientras tanto, tomé otra decisión. Llamé a mi abogado, el doctor Uriel Mendoza, el mismo que había manejado la venta de Laboratorios Esperanza. Uriel, necesito actualizar mi testamento. Y necesito establecer protecciones legales en caso de que alguien intente declararme incompetente. Uriel había sido mi abogado durante 15 años. Me conocía bien. Rosalía, ¿pasó algo? Le conté todo. Escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas específicas. Cuando terminé, suspiró. Rosalía, esto es más común de lo que piensas. Familias que de repente se preocupan mucho cuando descubren que hay dinero de por medio. Vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a establecer un fideicomiso irrevocable para la mayor parte de tus activos. Segundo, vamos a conseguir evaluaciones médicas de 3 especialistas diferentes que certifiquen tu plena capacidad mental. Tercero, vamos a grabar en video una declaración tuya explicando tus decisiones, para que quede claro que las tomaste en pleno uso de tus facultades. Y cuarto, voy a preparar documentos que específicamente prohíban que cualquier familiar pueda cuestionar tu competencia sin pasar por un proceso legal extremadamente riguroso. Las siguientes 2 semanas fueron una tormenta de actividad. Visité a 3 psiquiatras diferentes. Todos me hicieron pruebas exhaustivas de memoria, razonamiento, juicio. Todos certificaron que mi mente estaba perfectamente clara. Uno incluso comentó que tenía mejor memoria que muchas personas 20 años más jóvenes. Grabamos la declaración en video en la oficina de Uriel. Me senté frente a la cámara y expliqué, con toda claridad, por qué estaba tomando estas precauciones. No porque esté enferma, no porque esté confundida, sino porque he visto cómo mi familia ha cambiado desde que se enteraron de mi situación financiera, y necesito protegerme de decisiones que podrían tomar no por mi bienestar sino por interés propio. Mientras todo esto pasaba, Benjamín me enviaba mensajes. Eran cortos, escritos con esa ortografía imperfecta de un niño de 7 años. Abuela, te extraño. ¿Cuándo vienes? Mami dice que estás ocupada. Cada mensaje me partía el corazón. Le respondía siempre, diciéndole que lo amaba, que pronto nos veríamos. Pero Diana no me permitía visitarlo. Cada vez que proponía una fecha, había una excusa. Benjamín tiene fútbol.
Tiene tarea. Tiene una fiesta de cumpleaños. No es buen momento. Documenté cada mensaje, cada rechazo. Uriel me había aconsejado guardar todo. El día 15 de enero, Moisés regresó con su reporte. Rosalía, necesita sentarse para esto. Lo que encontré es preocupante. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta gruesa. Su nuera Dayana tiene un historial interesante. Hace 10 años, cuando tenía 25, trabajó como asistente personal de una anciana llamada Norma Villalobos en Arizona. La señora Villalobos murió 2 años después y dejó una porción considerable de su herencia a Dayana. La familia biológica intentó impugnar el testamento, alegando influencia indebida, pero no prosperó porque no pudieron probar nada concreto. Sentí como se me helaba la sangre. Continué. Hace 6 años, Dayana estuvo brevemente comprometida con un hombre llamado Roberto Salinas, de 58 años, viudo y adinerado. El compromiso se rompió cuando la hija de Roberto descubrió que Dayana había convencido a su padre de cambiar el testamento sin consultarles. Hubo un escándalo. Roberto cortó la relación. Dayana se mudó de estado poco después. Ahí fue cuando conoció a Miguel. Moisés sacó más documentos. Y ahora viene lo más reciente. En las últimas 3 semanas, Dayana ha consultado con 2 abogados especializados en casos de tutela y capacidad mental. También habló con un médico geriatra, preguntando sobre señales de demencia senil y cómo diagnosticarla. Y hace 4 días, ella y Miguel visitaron un hogar de ancianos de lujo, diciendo que estaban buscando un lugar para su madre. Me quedé sin aire. Literalmente sentí que no podía respirar. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. No era paranoia. No era malinterpretación. Era un plan. Un plan calculado para declararme incompetente, internarme en algún lugar y tomar control de mi dinero. Moisés puso su mano sobre la mesa. Hay más. Encontré conversaciones en redes sociales entre Dayana y una amiga suya. No pude acceder a todo, pero un contacto me consiguió capturas de pantalla. En ellas, Dayana literalmente dice, cito textual, la vieja tiene millones y ni siquiera sabe qué hacer con ellos. Si podemos demostrar que no está bien, podríamos tener acceso a todo. Miguel es hijo único, todo le tocaría eventualmente. Solo necesitamos acelerar el proceso. Sentí náuseas, rabia, dolor, todo al mismo tiempo. Mi nuera, la mujer que mi hijo había elegido, la madre de mi nieto, estaba literalmente planeando robarme mi vida, mi libertad, mi dignidad. Y Miguel, mi hijo, estaba involucrado. Tal vez no era el cerebro detrás del plan, pero estaba participando. Había visitado hogares de ancianos. Había hablado con abogados. Sabía lo que estaba pasando y no lo había detenido. Gracias, Moisés. Necesito copias de todo esto. Las tiene. Y señora Rosalía, le recomiendo que actúe rápido. Si ellos están consultando abogados, probablemente están preparando algún tipo de acción legal. Necesita adelantarse. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando las estrellas desde mi ventana, pensando en cómo había llegado hasta aquí. Pensando en el bebé que cargué en brazos hace 38 años, el niño que lloró en mi regazo cuando murió su padre, el adolescente que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde se había ido ese Miguel? Cuando se había convertido en este hombre que podía mirarme a los ojos y planear encerrarme. Pero también pensé en Benjamín, mi nieto inocente, atrapado en medio de esto. Si yo actuaba, si exponía a Dayana, si llevaba esto a un enfrentamiento legal, él sufriría. Vería a su familia destruirse. Crecería sabiendo que su madre había intentado robarle a su abuela. Eso lo marcaría para siempre. Pero si no actuaba, terminaría en un hogar de ancianos, drogada con sedantes, declarada demente, mientras ellos vivían de mi dinero. Y Benjamín crecería pensando que su abuela realmente había perdido la cabeza, que todo había sido por su propio bien. No podía permitir eso. No podía dejar que me borraran así. Al día siguiente llamé a Uriel. Necesito que prepares algo. Quiero invitar a Miguel y Dayana a una reunión formal. Aquí, en tu oficina. Diles que es para discutir mi planificación patrimonial, que quiero incluirlos en las decisiones. Uriel dudó. Rosalía, ¿estás segura? Esto podría escalar muy rápido. Lo sé, pero ya escaló.
Ellos ya tomaron su decisión. Ahora yo voy a tomar la mía. Y quiero que sea en un lugar neutral, con testigos, con todo documentado. Quiero que vean exactamente con quién están tratando. La reunión se agendó para el 22 de enero. Una semana. 7 días para prepararme para el momento que cambiaría todo. 7 días para decidir exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender mi dignidad. Uriel me advirtió: Rosalía, una vez que pongamos estas cartas sobre la mesa, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo podría quedar destruida permanentemente. Lo sé, le dije, pero prefiero vivir con dignidad sin mi hijo, que vivir encerrada sin mi libertad. Pasé esa semana en una calma extraña. Era como el ojo del huracán. Sabía que se venía la tormenta, pero por ahora, todo estaba quieto. Ordené mi apartamento. Organicé mis documentos. Escribí cartas para Benjamín, para que las leyera cuando fuera mayor, explicándole todo, para que supiera la verdad. Y esperé. Esperé a que llegara el día en que mi familia descubriría que la anciana invisible que habían subestimado durante tanto tiempo, en realidad era mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron. El 22 de enero llegó con un cielo gris y pesado, como si hasta el clima supiera que algo importante estaba por suceder. Me desperté temprano, me arreglé con cuidado. Elegí un traje color beige, serio pero elegante. Me maquillé, me peiné. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer de negocios, una persona que había construido un imperio desde cero, no la anciana frágil que ellos querían ver. La reunión era a las 3 de la tarde en la oficina de Uriel. Llegué media hora antes. Uriel ya estaba ahí, revisando documentos, preparando todo. Rosalía, última oportunidad de retroceder. Una vez que empecemos, esto va a ser definitivo. No voy a retroceder, le dije con firmeza. Necesito hacer esto. Por mí, por mi dignidad, y honestamente, por Benjamín. Algún día él necesitará saber la verdad. Uriel asintió. Entonces hagámoslo bien. Miguel y Dayana llegaron exactamente a las 3. Los vi desde la ventana de la oficina, estacionando su auto nuevo, uno de esos vehículos caros que siempre me habían dicho que era un regalo de la empresa donde trabajaba Miguel. Ahora me preguntaba cuántas otras mentiras me habían dicho. Entraron a la sala de juntas donde los esperábamos. Dayana traía un vestido elegante color verde esmeralda, Miguel un traje oscuro. Se veían prósperos, seguros, casi arrogantes. «Hola, mamá», dijo Miguel, dándome un beso rápido en la mejilla. «Gracias por invitarnos. Queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte en lo que necesites». Dayana sonrió, esa sonrisa que ahora me producía náuseas. «Sí, Rosalía. Queremos ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu futuro». Nos sentamos alrededor de la mesa. Uriel carraspeó. «Bueno, comencemos. La señora Rosalía me ha pedido que organice esta reunión para discutir su planificación patrimonial y algunos asuntos relacionados». Dayana se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. «Por supuesto. Rosalía, Miguel y yo hemos estado pensando mucho en tu futuro. Sabemos que manejar tanto dinero puede ser estresante, especialmente a tu edad. Queríamos proponerte que nos des un poder notarial para que podamos ayudarte con las decisiones financieras importantes. Así no tendrías que preocuparte por nada». Miguel asintió. «Es lo mejor, mamá. Así podríamos asegurarnos de que nadie se aproveche de ti, de que tus inversiones estén bien manejadas. Y si en algún momento necesitas cuidados especiales, ya tendríamos todo en orden para actuar rápido». Los miré a ambos. «¿Cuidados especiales? ¿A qué te refieres exactamente, Miguel?» Él intercambió una mirada con Dayana. «Bueno, ya sabes. Si en algún momento tu salud, mental o física, se deteriora. Es normal a tu edad. Queremos estar preparados». Uriel intervino. «Interesante que mencionen eso. Señora Rosalía, ¿quiere compartir lo que hemos preparado?» Saqué una carpeta de mi bolso. «Miguel, Dayana, he estado haciendo algunas averiguaciones en las últimas semanas. Cosas que me parecieron necesarias dado lo extraño de su comportamiento reciente». La cara de Dayana se tensó ligeramente. «¿Averiguaciones? ¿Qué tipo de averiguaciones?» Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Por ejemplo,
Supe que hace 3 semanas consultaron con 2 abogados especializados en tutelas. También que visitaron el hogar de retiro Valle Dorado, un centro de ancianos de lujo, preguntando por disponibilidad y costos. El color desapareció de las mejillas de Miguel. Mamá, yo puedo explicar. Levanté la mano. No he terminado. También descubrí que Dayana tiene un historial interesante. Hace 10 años trabajó para una anciana en Arizona que misteriosamente la incluyó en su testamento. Hace 6 años estuvo comprometida con un hombre mayor que cambió su testamento a su favor antes de que la familia interviniera. Patrones curiosos, ¿no crees? Dayana se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No sé de dónde está sacando esta información, pero es completamente inapropiado. Esas situaciones no tienen nada que ver con esto. Las personas me dejaron dinero porque les importaba, porque construimos relaciones genuinas. Saqué otro documento. Relaciones genuinas. ¿Como los mensajes que le enviaste a tu amiga Lilia hace 2 semanas? Los que dicen, y cito, la vieja tiene millones y ni siquiera sabe qué hacer con ellos. Solo necesitamos demostrar que no está bien y podríamos tener acceso a todo. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel miraba a Dayana con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de shock, horror y algo que podría ser comprensión tardía. Dayana, ¿eso es verdad? Le preguntó con voz temblorosa. Dayana abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Miguel, ella está tergiversando todo. Sacando cosas de contexto. John, no está tergiversando nada, interrumpió Uriel. Tenemos capturas de pantalla certificadas. Tenemos testimonios del investigador privado. Y tenemos documentación de cada una de sus consultas con abogados y médicos. Todo está aquí, todo es verificable. Miguel se hundió en su silla. Mamá, yo no sabía sobre los mensajes. Dayana me dijo que solo estábamos explorando opciones, por si acaso las necesitabas en el futuro. Dijo que era por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? ¿Internarme en un hogar de ancianos cuando estoy perfectamente sana? ¿Declararme incompetente cuando 3 psiquiatras certificaron lo contrario la semana pasada? ¿Robar mi dinero era por mi propio bien? Saqué más documentos de la carpeta. Aquí están las evaluaciones médicas. 3 especialistas diferentes, todos certificando que mi capacidad mental está intacta. Aquí está mi declaración en video, explicando todas mis decisiones. Aquí está el fideicomiso irrevocable que establecí la semana pasada, protegiendo mis activos. Y aquí, Miguel, está mi testamento actualizado. Le pasé una copia. Miguel la tomó con manos temblorosas. Empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba mientras procesaba cada línea. Mamá, ¿esto dice que estás desheredado? Sí. Salvo por un fondo educativo para Benjamín que él recibirá directamente cuando cumpla 25 años. Ni tú ni Dayana recibirán un centavo de mi patrimonio. El resto se distribuirá entre organizaciones benéficas, hospitales, programas educativos. Lugares donde sé que el dinero hará bien, no donde alimentará la codicia. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Sé que las cosas se salieron de control, pero sigo siendo tu hijo. No puedes hacer esto. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente. Miguel, hace 2 meses me dijeron que no fuera Año Nuevo porque mi presencia haría sentir incómodos a todos. Durante 6 meses me cancelaron repetidamente, me alejaron de mi nieto, me trataron como un estorbo. Pero en el momento en que se enteraron del dinero, de repente querían que viviera con ustedes, que les diera control de mis finanzas, que firmara poderes notariales. No soy tonta, hijo. Sé exactamente qué cambió y por qué. Dayana recuperó la compostura, su voz ahora dura y calculadora. Esto no va a quedar así. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a conseguir nuestros propios médicos que certifiquen que no estás en tus cabales. Una mujer de tu edad donando millones, desheredando a su único hijo, claramente no está pensando con claridad. Uriel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Pueden intentarlo. Pero deberían saber que todo este proceso ha sido documentado meticulosamente. Tenemos videos, evaluaciones múltiples, testimonios de personas que han trabajado con la señora Rosalía durante décadas.
Y ahora también tenemos evidencia de su intento de manipulación, de influencia indebida, de conspiración para declararla incompetente fraudulentamente. Si llevan esto a corte, no solo van a perder, sino que expondrán públicamente todo lo que han hecho. Los medios adorarían esta historia. Diana se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. Esto es extorsión. Nos están amenazando. Uriel mantuvo su tono calmado, profesional. No es extorsión, señora. Es una advertencia legal. Ustedes tienen derecho a impugnar el testamento si lo desean. Solo les estamos informando de las consecuencias probables de esa decisión. Diana tomó su bolso. Vámonos. Miguel. No tenemos que escuchar esto. Pero Miguel no se movió. Seguía sentado, mirando los documentos frente a él, las evaluaciones médicas, el testamento, toda la evidencia de lo que habían planeado y de cómo yo me había adelantado. Mamá, susurró, necesito saber algo. ¿Alguna vez pensaste dejarme algo? Antes de todo esto, ¿cuál era tu plan original? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Por supuesto que sí, Miguel. Mi testamento original, el de hace 7 años, te dejaba el 60% de todo. El otro 40% iba para caridad y para un fondo educativo de Benjamín. Ibas a heredar más de $25 millones. Pero eso fue antes de que me empezaras a tratar como invisible, antes de que me alejaras de mi nieto, antes de que tu esposa planeara robarme mi libertad. Vi cómo esa información lo golpeaba. 25 millones. Había tenido eso asegurado, y lo había tirado por la ventana por seguirle el juego a Diana, por ser débil, por no defenderme. Miguel, esto no es sobre castigarte, continué. Es sobre protegerme. Pasé 30 años construyendo algo desde cero. Sobreviví a la muerte de tu padre, a años de trabajo brutal, a sacrificios que ni siquiera imaginas. Y no voy a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quite mi dignidad en los años que me quedan. Diana jaló a Miguel del brazo. Ya escuchaste suficiente. Ella ya tomó su decisión. Ahora nosotros tomaremos la nuestra. Vamos. Esta vez Miguel se levantó, pero antes de irse se volteó hacia mí. ¿Y Benjamín? ¿Qué va a pasar con él? Mi voz se quebró un poco. Benjamín es inocente en todo esto. Él tiene un fondo educativo de $2 millones que recibirá cuando cumpla 25. Pero más importante que eso, quiero seguir viéndolo, seguir siendo su abuela. Si ustedes me lo permiten. Si pueden dejar de usar a ese niño como arma. Diana soltó una risa amarga. ¿Quieres ver a nuestro hijo? Después de acusarnos de todo esto, de desheredar a Miguel, de amenazarnos con exposición pública, ¿y aún así esperas que te demos acceso a Benjamín? Uriel intervino nuevamente. Señora, el acceso de una abuela a su nieto es un derecho que puede ejercerse legalmente si es necesario. Especialmente cuando hay evidencia de alienación parental intencional, como los mensajes documentados cancelando visitas sin causa justificada. Los ojos de Diana echaban fuego. ¿Están amenazando con demandarnos por derechos de visita ahora? Esto es increíble. No estamos amenazando, aclaré. Estamos estableciendo hechos. Yo quiero una relación con mi nieto. Ustedes han pasado meses impidiendo eso. Si la única forma de verlo es a través de la corte, entonces eso haré. Pero preferiría que fuéramos adultos civilizados que pueden separar sus problemas financieros de la relación de un niño con su abuela. Miguel negó con la cabeza, como si estuviera despertando de una pesadilla. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito pensar. Tómate el tiempo que necesites, le dije. Pero mientras piensas, recuerda una cosa. Yo no cambié. Sigo siendo la misma persona que fui siempre. La única diferencia es que ahora saben cuánto dinero tengo. Y eso no debería haber cambiado nada entre nosotros, pero lo cambió todo. Pregúntate por qué. Salieron de la oficina. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, luego el silencio. Me dejé caer en la silla, sintiendo de repente todo el peso de lo que acababa de pasar. Uriel puso su mano en mi hombro. Lo hizo bien, Rosalía. Sé que no fue fácil, pero era necesario. Me sequé una lágrima que no sabía que había derramado. Acabo de perder a mi hijo, Uriel. Tal vez lo perdió hace meses, Rosalía. Solo que ahora lo sabe con certeza.
Y a veces saber es mejor que vivir en la ilusión. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas furiosas, no hubo amenazas, no hubo drama. Solo silencio. Un silencio que de alguna manera era peor que cualquier confrontación. Pero entonces, 4 días después de la reunión, recibí un mensaje. Era de un número que no reconocía. Señora Rosalía, soy Soraya Campos, maestra de Benjamín en la escuela primaria. Disculpe que me contacte así, conseguí su número a través del directorio de emergencias. Necesito hablar con usted sobre Benjamín. Él ha estado muy triste últimamente, preguntando por usted. Hoy lloró durante el recreo diciendo que extraña a su abuela. Pensé que debía saberlo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Le respondí inmediatamente, agradeciéndole por avisarme. Luego llamé a Uriel. Necesito iniciar el proceso legal para derechos de visita. Ahora. No puedo dejar que ese niño sufra por las decisiones egoístas de sus padres. Uriel comenzó los trámites esa misma tarde. Pero 2 días después, cuando el abogado de Miguel recibió la notificación, todo explotó. Miguel me llamó, su voz llena de rabia. ¿Nos estás demandando? ¿En serio, mamá? No es suficiente con desheredarnos. ¿Ahora quieres arrastrarnos a corte? Miguel, solo quiero ver a mi nieto. Ustedes me han bloqueado de su vida durante meses. ¿Qué más quieres que haga? Esto no es sobre ti, le grité, perdiendo la paciencia por primera vez. Es sobre Benjamín. Ese niño me ama, me extraña, está sufriendo. Y ustedes están usando su relación conmigo como castigo por no darles mi dinero. Eso es cruel, Miguel. Es abuso emocional hacia tu propio hijo. Hubo un largo silencio. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más pequeña. Dayana dice que no es bueno para Benjamín tener contacto contigo ahora. Dice que está confundido, que todas estas peleas legales lo están afectando. ¿Y qué crees tú, Miguel? No lo que dice Dayana, ¿qué crees tú? Otro silencio. No sé qué creer ya, mamá. Todo está tan complicado. Está complicado porque Dayana lo complicó, le dije con firmeza. Yo doné dinero a un hospital. Eso fue todo. Pero ella vio una oportunidad, vio dólares, y convirtió nuestra familia en un campo de batalla. Y tú la dejaste. Tú escogiste su codicia sobre el amor de tu madre. Eso no es complicado, Miguel. Es simple y doloroso. Colgó sin decir adiós. Pero algo en esa conversación me dio esperanza. Por primera vez, había escuchado duda en su voz. Duda sobre Dayana, sobre las decisiones que habían tomado, sobre todo. Tal vez, solo tal vez, todavía había una parte de mi hijo ahí dentro, enterrada bajo capas de manipulación y codicia. Tal vez aún podía salvarlo. O tal vez solo estaba aferrándome a ilusiones. Uriel me advirtió que no esperara milagros. Rosalía, casos como estos rara vez terminan bien. Incluso si gana los derechos de visita, la relación con su hijo probablemente esté dañada permanentemente. Necesita prepararse emocionalmente para eso. Lo sé, le dije. Pero no estoy haciendo esto para salvar mi relación con Miguel. Estoy haciendo esto para que Benjamín sepa que su abuela nunca se rindió con él, que siempre luchó por estar en su vida. Algún día, cuando sea mayor, va a necesitar saber eso. Una semana después, sucedió algo que nadie esperaba. La historia se filtró a la prensa local. No sé quién lo hizo, si fue alguien de la oficina de Uriel, alguien del hospital, o tal vez la misma Dayana tratando de pintarme como la villana. Pero de repente, los periódicos locales estaban publicando artículos. Empresaria filántropa en disputa legal con familia. Millonaria de 68 años demanda por derechos de visita con nieto. Los detalles eran vagos, pero suficientes para generar interés. Mi teléfono explotó con llamadas de periodistas. Rechacé todas las entrevistas. Pero el daño, o quizás la justicia, ya estaba hecho. La gente empezaba a hablar. Y en una ciudad pequeña como la nuestra, eso significaba que Miguel y Dayana ahora enfrentaban algo que nunca esperaron. Escrutinio público. La presión pública fue inmediata y brutal. En una ciudad donde todos se conocen, donde los chismes viajan más rápido que las noticias oficiales,
La historia de una abuela millonaria peleando por ver a su nieto mientras la familia intentaba controlar su fortuna se volvió el tema de conversación en todos lados. Miguel trabajaba en una firma de consultoría respetada. Dayana daba clases de yoga en un estudio boutique del centro. Ambos dependían de su reputación, de mantener una imagen de personas exitosas, equilibradas, confiables. Y esa imagen se estaba desmoronando. Uriel me llamó una tarde. Rosalía, acabo de recibir una llamada del abogado de Miguel. Quieren negociar. Fuera de corte, sin juicio público. Están dispuestos a establecer un calendario de visitas regular si usted retira la demanda. Me senté en mi sofá, procesando la información. Después de semanas de silencio, de hostilidad, de negativas, ahora quería negociar. No era por arrepentimiento genuino. Era por miedo. Miedo a que más detalles salieran a la luz, a que la gente supiera exactamente qué habían intentado hacer. ¿Qué están ofreciendo exactamente? Uriel revisó sus notas. Una visita supervisada cada 2 semanas, 2 horas cada vez, en un lugar neutral. Y revisión de los términos cada 6 meses. Me reí con amargura. ¿Visitas supervisadas? ¿Como si yo fuera una amenaza? ¿Como si fuera yo quien necesita vigilancia? ¿2 horas cada 2 semanas para ver a mi propio nieto? Uriel suspiró. Sé que no es ideal, pero es un comienzo. Y legalmente, podría tomar meses conseguir algo mejor a través de la corte. Además, una vez que establezca un patrón de visitas exitosas, será más fácil expandir los términos. No, le dije con firmeza. No voy a aceptar ser tratada como una criminal. Quiero visitas sin supervisión, una vez por semana, mínimo 4 horas. Y quiero que esas visitas incluyan la posibilidad de llevarlo a mi apartamento, al parque, a cualquier lugar normal donde una abuela pasa tiempo con su nieto. Eso nunca van a aceptar, advirtió Uriel. Entonces nos vemos en corte, respondí. Y que salga todo a la luz. Todo. 2 días después, el abogado de Miguel respondió. Aceptaban mis términos, pero con una condición. Que yo firmara un acuerdo de confidencialidad sobre los eventos recientes, que no hablara públicamente sobre Dayana, sobre sus antecedentes, sobre nada de lo que había descubierto. Querían comprar mi silencio. Lo discutí con Uriel durante horas. Por un lado, firmar significaba proteger a Benjamín de más escándalo, de más dolor. Significaba poder verlo, reconstruir nuestra relación sin el circo mediático. Por otro lado, significaba dejar que Dayana saliera impune, permitir que su reputación quedara intacta, que pudiera intentar lo mismo con otra familia vulnerable en el futuro. Al final, tomé una decisión que sorprendió incluso a Uriel. Acepto la confidencialidad, pero con mis propias condiciones. Quiero que Dayana también firme un documento reconociendo los hechos, todos los hechos. Los mensajes, las consultas con abogados, los planes de internarme. No necesita ser público, pero necesita existir, estar certificado, guardado en un lugar seguro. Y si alguna vez vuelve a intentar algo similar, con cualquier persona, ese documento se hace público automáticamente. Es como una bomba de tiempo legal. Uriel sonrió. Rosalía, eso es brillante. Les damos su privacidad, pero les quitamos el poder de volver a hacerlo. Exacto. Y una condición más. Quiero una disculpa. De Miguel y de Dayana. Por escrito, específica, reconociendo lo que hicieron y el daño que causaron. No para publicarla, solo para tenerla. Para que Benjamín la lea algún día si es necesario. El abogado de Miguel tardó 3 días en responder. Aceptaban todo. Firmarían el reconocimiento de hechos, darían la disculpa por escrito, aceptarían las visitas sin supervisión. Estaban desesperados por cerrar esto, por evitar que más detalles llegaran a la prensa, por proteger sus carreras y su imagen pública. La firma del acuerdo se realizó en la oficina de Uriel. Miguel y Dayana llegaron con su abogado, un hombre mayor de aspecto cansado que probablemente les había dicho 1000 veces que estaban en una posición débil. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa, como enemigos negociando un tratado de paz después de una guerra sangrienta. Uriel distribuyó los documentos. Miguel firmó primero, su mano temblando ligeramente. Dayana firmó después, con trazos duros y rápidos, la mandíbula apretada. Luego me pasaron el sobre con las disculpas escritas. Lo abrí ahí mismo,
Necesitaba leer las palabras. La carta de Miguel decía: Mamá, lamento profundamente el dolor que te causé en los últimos meses. Lamento haberte excluido, haberte alejado de Benjamín, y sobre todo lamento haber dudado de ti y de tus capacidades. Permití que influencias externas nublaran mi juicio y traicioné la confianza que siempre depositaste en mí. Sé que no puedo deshacer el daño, pero espero algún día poder reconstruir lo que perdimos. Tu hijo, Miguel. La carta de Dayana era diferente, más fría, más legal. Rosalía, reconozco que mis acciones recientes fueron inapropiadas y causaron daño a nuestra relación familiar. Lamento cualquier malentendido que mis palabras o acciones hayan generado. Me comprometo a respetar los términos de este acuerdo y a facilitar una relación saludable entre usted y Benjamín. Dayana. No mencionaba específicamente qué había hecho. No reconocía los planes, las manipulaciones, las mentiras. Era una disculpa vacía, corporativa, sin alma. Pero estaba firmada, estaba documentada, y era suficiente para los propósitos legales. Guardé las cartas en mi bolso. ¿Cuándo puedo ver a Benjamín?, pregunté. Miguel miró a Dayana antes de responder. ¿Este sábado? Podemos llevarlo a tu apartamento a las 10 de la mañana. Estarás con él hasta las 2. Asentí. Ahí estaré. Nos levantamos todos. Antes de que pudieran irse, dije algo más. Miguel, Dayana, quiero que sepan algo. Esto no es un final feliz para mí. Gané acceso a mi nieto, sí, pero perdí a mi hijo. Perdí la familia que pude haber tenido. Y aunque me defendí, aunque protegí mi dignidad, eso no quita el dolor de saber que mi propia sangre estuvo dispuesta a robarme mi libertad por dinero. Voy a seguir adelante, voy a reconstruir mi relación con Benjamín, pero nunca voy a olvidar lo que pasó aquí. Miguel abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? No había palabras que arreglaran esto. Salieron de la oficina, y yo me quedé ahí con Uriel, sintiendo una mezcla extraña de victoria y derrota. Ganó, Rosalía, dijo Uriel suavemente. Protegió sus activos, protegió su libertad, y va a ver a su nieto. Eso es una victoria. Lo sé, respondí. Pero las victorias así tienen un sabor amargo. El sábado llegó lento y rápido al mismo tiempo. Me desperté temprano, nerviosa como una adolescente antes de una primera cita. Limpié mi apartamento aunque ya estaba limpio. Preparé galletas, las favoritas de Benjamín, esas con chispas de chocolate que solía hacerle cuando era más pequeño. Compré juegos, libros, todo lo que pensé que podría gustarle. A las 10 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Benjamín, con sus ojos grandes y una sonrisa tímida. «Abuela». Se lanzó a mis brazos y lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero no me importó. Habían pasado casi 4 meses desde la última vez que lo había abrazado así. 4 meses que se sintieron como años. Miguel y Dayana estaban detrás de él, incómodos, sin saber qué decir. «Te recogemos a las 2», dijo Miguel. «Benjamín, pórtate bien con la abuela». «Siempre me porto bien», protestó Benjamín. «Es mi abuela favorita». «Soy tu única abuela, cariño», le dije sonriendo a través de las lágrimas. «Eso te hace la favorita automáticamente», respondió él con esa lógica perfecta de niño. Miguel y Dayana se fueron. Cerré la puerta y miré a mi nieto, ese pedacito de luz en medio de tanta oscuridad. «Entonces, ¿qué quieres hacer hoy?», le pregunté. «Todo», respondió. «Quiero hacer todo contigo, abuela. Tenemos mucho tiempo que recuperar». Esas 4 horas con Benjamín fueron las más preciosas que había tenido en años. Horneamos galletas juntos, jugamos a las cartas, le leí cuentos. Pero lo más importante fue que hablamos. Realmente hablamos. «Abuela, ¿por qué ya no venías a verme?», me preguntó mientras comíamos las galletas todavía calientes. Su pregunta era tan directa, tan inocente, tan llena de dolor contenido. Me arrodillé frente a él para estar a su altura. «Benjamín, a veces los adultos cometen errores. A veces se pelean por cosas tontas y los niños terminan en el medio sin entender por qué. Pero quiero que sepas algo muy importante. Yo nunca dejé de quererte verte. Nunca dejé de pensar en ti. Y ahora que puedo verte otra vez, voy a estar aquí cada semana. Te lo prometo».
Él me abrazó fuerte, su cabecita contra mi pecho. Te extrañé mucho, abuela. Mamá decía que estabas ocupada, pero yo sabía que algo más pasaba. Escucho cuando pelean en la noche, cuando creen que estoy dormido. Escuché tu nombre muchas veces. Mi corazón se partió al saber que este niño había estado cargando con esa confusión, esa preocupación, sin que nadie le explicara nada. Los adultos a veces olvidan que los niños escuchan, que sienten, que entienden más de lo que creemos. Mi amor, las peleas de los grandes no son tu culpa, nunca lo son. Y no importa qué pase entre tu papá y yo, entre tu mamá y yo, tú siempre vas a tener mi amor. Eso nunca va a cambiar. Ok, abuela, susurró. Cuando Miguel vino a recogerlo a las 2, Benjamín no quería irse. 5 minutos más, por favor, rogó. Miguel miró su reloj, luego me miró a mí. El acuerdo dice hasta las 2. Mamá. Lo sé, respondí, pero no voy a ser tan rígida. Si quieres quedarte 10 minutos más con tu hijo mientras Benjamín termina de colorear su dibujo, adelante. Miguel se quedó, incómodo, parado junto a la puerta mientras Benjamín terminaba un dibujo de los dos, él y yo, tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Cuando finalmente se fueron, me quedé con ese dibujo en las manos, llorando en silencio. Las semanas siguientes establecimos una rutina. Cada sábado, Benjamín venía a mi apartamento. Cocinábamos, jugábamos, hacíamos tareas juntos. Poco a poco, la distancia que Dayana había construido entre nosotros empezó a desaparecer. Benjamín volvió a confiar en mí, a reírse conmigo, a contarme sus secretos. Y yo, por primera vez en meses, volví a sentirme completa. La relación con Miguel era otra historia. Seguía siendo fría, transaccional. Cuando venía a dejar o recoger a Benjamín, apenas intercambiábamos palabras. Hola, adiós, que les vaya bien. Nada profundo, nada real. Era como si fuéramos extraños cumpliendo con un acuerdo legal, no madre e hijo. Pero 6 semanas después de empezar las visitas, algo cambió. Miguel llegó a recoger a Benjamín y el niño estaba en el baño. Nos quedamos solos en la sala, en ese silencio incómodo que se había vuelto normal entre nosotros. Finalmente, Miguel habló. Mamá, ¿puedo decirte algo? Claro, respondí, sorprendida. Él se sentó en el sofá, se pasó las manos por la cara. Me equivoqué. En todo. Dejé que Dayana me convenciera de cosas que en el fondo sabía que estaban mal. Dejé que la codicia, o el miedo al futuro, o lo que sea, nublara mi juicio. Y perdí a mi madre en el proceso. Lo miré, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero lo que vi fue genuino arrepentimiento. ¿Por qué me dices esto ahora, Miguel? Porque Benjamín me preguntó ayer por qué ya no soy feliz. Un niño de 7 años notó que su padre no sonríe como antes. Y me di cuenta de que desde que empezó todo esto, desde que me enfoqué en tu dinero en lugar de en ti, he estado miserable. Dayana también está miserable. Nuestra casa se siente como una zona de guerra. ¿Y todo por qué? Por dinero que ni siquiera era nuestro para empezar. Me senté a su lado. Miguel, te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar. Dayana no cambió por esto. Esta es quien ella realmente es. Los antecedentes que descubrí, el patrón de buscar personas mayores con dinero, eso no es casualidad. Es quien es ella. Y tú necesitas decidir si puedes vivir con eso, si puedes criar a tu hijo con alguien así. Él asintió lentamente. Lo sé. He estado investigando por mi cuenta. Hablé con la familia de esa señora en Arizona, con el hijo del hombre con quien estuvo comprometida. Las historias son casi idénticas. Ella es buena en esto, en encontrar vulnerabilidades, en explotar relaciones. Y yo fui lo suficientemente tonto para no verlo, para dejar que me manipulara para ir en contra de ti. Benjamín salió del baño y el momento se rompió. Miguel se levantó, tomó la mano de su hijo. Mamá, esto no arregla lo que hice. Lo sé, pero quiero que sepas que estoy tratando de hacer las cosas bien. Con Benjamín, contigo, conmigo mismo. Asentí. Eso es todo lo que puedo pedir. Miguel. Un mes después, Miguel me llamó. Mamá, Dayana y yo nos estamos divorciando. Voy a pedir la custodia completa de Benjamín. Necesito que testifiques,
que muestres la evidencia que reuniste sobre sus antecedentes. Sé que es mucho pedir después de todo, pero es por Benjamín. Le dije que sí sin dudar. No por venganza contra Diana, sino por proteger a mi nieto. El proceso de divorcio fue brutal. Diana luchó con todo, contrató abogados agresivos, trató de pintarme como la villana que había destruido su matrimonio. Pero la evidencia era abrumadora. Los antecedentes, los mensajes, el plan documentado de declararme incompetente. Todo salió a la luz en la corte. Miguel obtuvo la custodia completa. Diana recibió visitas supervisadas cada 2 semanas. La ironía no se me escapó. Ella terminó exactamente con lo que había querido darme a mí. Justicia poética, supongo. Hoy, 2 años después de aquel año nuevo solitario, mi vida es diferente. Veo a Benjamín 3 veces por semana. Voy a sus partidos de fútbol, a sus presentaciones escolares, a sus cumpleaños. Miguel y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, lentamente, con cuidado. No es lo que era antes, probablemente nunca lo será. Hay cicatrices, hay recuerdos dolorosos, pero hay también honestidad, respeto y un compromiso genuino de hacer las cosas mejor. Seguí donando mi dinero a causas que importan. Hospitales, escuelas, programas para personas mayores. Hasta ahora he donado casi $15 millones y planeo donar más. Miguel ya no pregunta sobre mi dinero, ya no hace planes sobre herencias. Simplemente acepta que es mi vida, mi fortuna, mis decisiones. Y Benjamín está creciendo sabiendo que su abuela es más que una anciana en un apartamento pequeño. Sabe que soy alguien que construyó algo, que luchó por su dignidad, que nunca se rindió. Espero que esas lecciones lo acompañen toda su vida. A veces me preguntan si lamento haber revelado mi secreto, si hubiera sido más fácil seguir siendo invisible. Y mi respuesta siempre es la misma. No. Porque vivir escondida, vivir con miedo de que me amaran solo por mi dinero, eso no era vida. Era existencia. Y yo no sobreviví 68 años, 30 años construyendo una empresa, la muerte de un esposo, para simplemente existir. Merecía vivir. Merecía dignidad. Merecía respeto. Aprendí que el silencio tiene un precio muy alto. Pero también aprendí que la verdad, aunque dolorosa, aunque destructiva a veces, es la única base real para cualquier relación genuina. Perdí cosas en este proceso. Perdí la ilusión de la familia perfecta, perdí años de relación con mi hijo, perdí la ingenuidad de pensar que el amor familiar era incondicional. Pero gané algo más valioso. Gané mi voz. Gané mi poder. Gané el derecho a vivir mis últimos años con la frente en alto, sin esconderme, sin disculparme por existir. Esta no es una historia con final feliz perfecto. Es una historia sobre sobrevivir, sobre defender tu dignidad cuando todos esperan que te rindas. Es una historia sobre aprender que a veces la gente que amas puede decepcionarte profundamente, y aún así puedes seguir adelante. Y es una historia sobre recordar que nunca, nunca eres demasiado viejo para luchar por ti mismo. Esa noche de Año Nuevo, sola en mi apartamento, me sentí invisible. Hoy sé que nunca lo fui. Simplemente había permitido que otros dejaran de verme. Pero ya no. Ahora me ven. Y más importante aún, yo me veo a mí misma. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.